Noches, mi nombre es Philip Butters y esto es Combaters, que es un programa que tiene que ver, ¿no? Como que rima, que tiene que ver mucho con el combate, pero también con el combate que todavía seguimos librando contra fuerzas opresoras, contra Sendero Luminoso, por dar un ejemplo que todavía existe y que hoy en este momento, mientras que voy a conversar con el general Edwin Donaire Götsch, a la sazón congresista de la República, pero que ha tenido el honor de vestir un uniforme de las Fuerzas Armadas y que ha sido su comandante general, vamos a hablar al respecto de la fabulosa, extraordinaria función que han cumplido las Fuerzas Armadas en esta situación de desastre y cómo esta extraordinaria acción de las Fuerzas Armadas tan vapuleadas han presuntamente terminado beneficiando al señor Kuczynski con una encuesta que honestamente vamos a desmenuzar porque me parece prácticamente inverosímil que haya subido 10 puntos en un mes. General Donaire, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Philip. Gracias por esa invitación y gracias por ese reconocimiento, esa gratitud a nuestras Fuerzas Armadas que han estado codo a codo con los damnificados, y creo que esas cifras medias fraudulentas me hacen acordar a Winston Churchill, en la cual dijo: solamente me fío de las estadísticas que manipulo. Así que en ese sentido creo que... Digo esto ¿por qué? ¿Ya? Porque en buena hora que mejore la popularidad del presidente Kuczynski, porque no es bueno tener un presidente ilegítimo. Claro, por la gobernabilidad. Por la gobernabilidad y porque el Perú necesita un clima de paz, de tranquilidad y concordia. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía ese ministro aprista Vázquez Bazán. Si a Fujimori se le derrumba la popularidad cuando viene la corriente del Niño y a Belaúnde se le derrumba la popularidad cuando viene la corriente del Niño, el señor Kuczynski tiene una inmensa cantidad de dinero, ¿no es cierto?, para derrochar en medios de comunicación con una campaña de una sola fuerza. ¿Usted considera que ha sido la campaña de una sola fuerza, sumada a la gran labor de las Fuerzas Armadas, la que ha hecho que PPK y sus ministros suban de una manera casi milagrosa? Bueno, ya sabemos cómo se tejen y cómo se hacen, Philip, de verdad las encuestas. No, yo no sé. A ver, cuénteme, general, porque yo soy medio ingenuo. Acá, ingenuo menos váter, Yeah. ¿no? Pero vemos en las elecciones, en todos estos son manipuladas, son manejadas, ¿no? Y de verdad, por eso quizá estas leyes que tienen que restringir, porque la libertad de expresión no es para los medios de expresión o para los medios de comunicación, debe ser para todo el pueblo, y en ese sentido creo que la gente es manipulada por los formadores de opinión y por este tipo de información de estadísticas para que dé una sensación buena, quizá en el sentido de que usted, como dice, por la gobernabilidad, pero que no se mienta al pueblo, que no se inflen las cifras, ¿no? Y en ese sentido creo que es indignante, porque es un insulto a la inteligencia de los peruanos. A ver, de repente uno soy tan inteligente, Urpito Rabia, gerente general de Datum, seguramente es bastante más inteligente que yo. Yo era pésimo en estadística en la universidad, pésimo. Pero la calle la conozco, claro. ¿No es cierto? Si PPK tenía 45 en enero de popularidad, cae 41 en febrero su popularidad. Estamos hablando con lavajato y con pésima gobernabilidad. Cierto. El trabajo de Fernando Zavala, por muy buena gente que sea, es de mediocre para abajo. Porque si no le va bien al ministro de Economía, porque la economía cae, ha caído el consumo de bienes, servicios y alimentos y bebidas. Yo he estado el fin de semana en el Jockey Plaza, el centro comercial más ficho del Perú, vacío. Así es. La gente no consume, igual pasa en la Rambla, igual pasa en el Megaplaza, igual pasa en el Plaza Sur. Los taxistas me lo dicen, yo tengo calle, el consumo ha caído. ¿Cómo en un país en donde cae el consumo, el ministro de Economía Torne, de 25% de popularidad, entre comillas, en marzo, sube a 33% en abril? ¿En qué país del mundo, general Donaire, no es cierto, sube la popularidad del ministro de Economía donde la gente no consume? Pero todas estas situaciones y de cifras infladas, con el tiempo le revienta el globo en la cara, porque la realidad no es cuestión de a la población de manejarla a través de estadísticas, y de verdad esto con el tiempo va a ser un boomerang más desastroso y más crítico que hablar con la verdad y como debe ser, pues, porque no se le puede engañar al pueblo, de verdad. Y acá estoy seguro
que corre dinero. Y un poquito acá yo decía, no, mire hasta dónde viene esta indolencia, desidia o irresponsabilidad. Yo hace 10 días he pedido a todos los sectores del Estado cuáles son sus gastos de publicidad. Y acaso han respondido y tienen la obligación. ¿Qué cosa ocultan? ¿Y por qué funciona un medio de comunicación en la cual patrocinan con el dinero del bolsillo de todos los contribuyentes y millones y millones? Y esta es la respuesta, porque si no, ¿cómo entonces se sustenta un diario? Bueno, ha salido, ¿no?, en una web manifiesto que la empresa Datum tendría, eso hay que averiguarlo y confirmarlo, contratos por el Estado con 2.600.000 soles. Es decir, la empresa no solamente hace encuestas para un medio de comunicación privado como es Perú 21, sino que le hace encuestas a diversos estamentos del Estado y del gobierno. Así es. Pero yo sigo con mi razonamiento, porque usted no me ha contestado, usted me ha evadido. Se nota que sabe su fulbito y sabe quebrar bien. ¿En qué país del mundo sube la popularidad de un ministro de Economía cuando decae el consumo? No se venden más carros, no se venden más casas, no hay más alimentos, no ha subido el consumo de cerveza, no ha subido el consumo de fierro, las ventas de los departamentos ha caído. ¿En qué país del mundo sube la popularidad dramáticamente de 25 a 33? O sea, este señor sube en términos relativos 30% su popularidad. Lógico, ese análisis estadístico y basta el sentido común de que por lo menos deben de siquiera para ser veraz en alguna manera cierta información tienen que tener un poco de neuronas y que usted lo dice claramente, en ningún país del mundo va a sacar y aflorar esas estadísticas de subir en las encuestas si no hay consumo. ¿Por qué? Porque hay desaliento, hay frustración. El señor Basombrío, hace un mes, el ministro, el sociólogo Basombrío, hace un mes declaró que en este mismo periódico, en Perú 21, que las cifras de la delincuencia habían mejorado un poquito. Hay delincuencia por todos lados, ¿ya? Por todos lados, ¿ya? Claro. Asaltan a políticos, congresistas, asaltan a medio mundo, sicariato por todos lados, ¿cierto? Y el señor Basombrío, su popularidad de 25 a 31, o sea, 6 puntos, estamos hablando de casi 18%. No tiene lógica. Y él sale y aplaude y dice, han metido preso al alcalde Chica, gran operativo, felicitaciones a los que metieron a los cambistas. Pero la sensación de inseguridad, para hablar en estos términos felinianos, porque siguen atracando gente, es que la cosa no mejora, pero él mejora. Él mejora. No hay lógica en esos datos, en esas estadísticas, y bueno, son amañadas como siempre las... Sí puede haber mejorado el señor Nieto Montesinos, porque el señor Nieto Montesinos estuvo encargado al costado de la foto de todos los generales y todos los... Entonces, la campaña Una Sola Fuerza lo pone Nieto Montesinos al costado, ¿no es cierto? Es como poner a Edwin Donaire al costado de la selección peruana que llega al Mundial. Lo pongo 10 días seguidos a Edwin Donaire, arengando en quechua a los jugadores de fútbol, gana la selección de fútbol y la gente va a decir que Edwin Donaire es más que Gareca. No, pero sí Jorge Nieto, bien merecido, y capaz que le han dado unos porcentajes menores que el resto, no sé cuánto le han dado. No, bueno, él sube de 21 a 26, de repente es el que menos tiene. Y es absurdo. Eso también es algo ilógico, porque Jorge Nieto ha estado en el lugar de los hechos. Por supuesto. Y permanente al lado del damnificado, mojando, pero el resto no. El sentido común diría que el ministro con mayor subida tendría que ser Debía haber sido eso. Sí. Que dicho sea paso, le cuento la anécdota. Hace como un mes yo hablo con el vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, y me dice, los datos del COEN, y le digo, Martincito, lindo, estaban exitosos. Y le digo, la página del COEN no funciona. Entra a la web del COEN, no funcionaba. Lo toman las Fuerzas Armadas y comenzó a funcionar. Y le cuento, general, como exitosa estoy yo todos los días. Yo tengo corresponsales en todo el Perú. Entonces hablo con ellos todos los días. Y la situación en las zonas de desastre, en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en Trujillo, no están a la hueña como la gente cree acá. No está llegando bien el gobierno porque faltan pertrechos. Es como ustedes, cuéntele a la gente que cuando usted era comandante general del ejército, todas las mañanas llegaba a su casa un reporte de inteligencia con todas las intendencias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ustedes recaban información en el ejército? Hay una síntesis de información diaria con toda la información que puede ser pública y hay una información reservada, pero es diario
y actualizada al último minuto, porque si no uno no puede tomar las decisiones si no tiene una apreciación de situación. Para que los chicos entiendan, porque hay mucha gente que no ve el programa, mucha gente joven y no logra entender, hay un cuaderno de información, un cuadernillo de información que solamente lo pueden ver 3 personas en el Perú. El comandante general del ejército, el jefe del servicio de inteligencia, Odini, y el señor presidente de la República. Solo esos 3. Si se abre el abanico, lo ve el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el número 1 de la FAP, es información que tiene un puñado de personas. Así es información restringido. sensible que te dice qué está pasando en Chile, qué está pasando en Bolivia, qué está pasando en Colombia, qué está pasando en el mundo. Al señor Kuczynski que le están diciendo si es cierto que puede haber o no guerra mundial y qué pasaría si el petróleo sube. ¿Me dejó entender? Hacen un pronóstico, una prognosis. Eso se llama militar de todos. El análisis prospectivo. Así. Entonces, vamos a ir a la pausa y vamos a hacer un análisis prospectivo de esta mejora del gobierno. Vamos a ponernos en modo buena gente, ingenuo, en que este 10% es cierto, porque vamos a hablar de la ministra Patricia García, ¿no? Se caen 400 puestos de medicinas en el norte del Perú, no hay abastecimiento de medicinas y ella sube de 20 a 31. Miráculo. ¿No es cierto? Increíble. Increíble. Sube más que Nieto Montesinos. No. Pero en fin, vamos a hacer una pausa. Si fuera usted tan amable, general Donaire, ¿le puede explicar a la gente qué cosas son las regiones militares? ¿Cómo se subdivide el ejército? Bueno, las regiones militares tienen una división transversal, como podían haber sido los gobiernos regionales. Las macroregiones. ¿No? Las macroregiones, ¿no? O sea, tenemos, bueno, vamos a hablar en términos norte, centro, sur y oriental. De tal manera que ante cualquier eventualidad de una situación de conflicto, todas concurrirían en el lugar en el menor tiempo posible a través de fuerzas de intervención rápida. Por eso es que en este caso de los desastres, yo estoy hablando en el Congreso para propiciar que los licenciados de nuestras Fuerzas Armadas que sobrepasan el 1.000.000 y que están en el último rincón de la tierra o del Perú puedan concurrir más que cualquiera. Ante una situación de conflicto, de guerra o de desastre natural tenemos por decir 100.000 hombres. ¿Cuánto duraría en una situación de guerra esos 100.000 hombres? 2-3 días. O sea, la reserva activa, que son los que han hecho el servicio militar, son los que sostendrían un conflicto a tiempo. Y por eso ahora le he dicho en el Congreso que debe planificarse, organizarse y equiparse a toditas las reservas, de tal manera que en cualquier parte del Perú, ante cualquier desastre o situación de conflicto, concurra esa gente en el menor tiempo posible e inmediato. Mire, en la región norte, y yo hablo, reitero, con corresponsales todos los días, y ahora tenemos Facebook y tenemos Twitter y tenemos información continua de la gente en el norte lo que considera, por todo lo que yo he podido saber, esto es un tema cualitativo, es que la respuesta no ha sido del todo buena porque han faltado helicópteros y pertrechos, hay mucha gente que ha estado muchos días desconectada. Sin embargo, en esta encuesta el gobierno mejora de 26 a 41, de marzo, de 26 a 41. O sea, Perú clasificó al mundial, el kilo de carne cuesta $1.50, metieron a la cárcel a todos los ladrones, no hay fenómeno del niño. O sea, tan fuerte es la superacción del gobierno que de 26 sube a 41 en el norte. Acá debe haber su sustento y cuáles son las variables que han tomado en cuenta, ¿no? Por eso en cada encuesta, ¿no?, dicen cuál es la muestra, ¿no? No sé si en ese dirá la muestra, pero verdaderamente así, de manera general y a ojo de buen cubero, son cifras en el sur, infladas. En el sur, sabemos todos los problemas que hay con Chinchero y que el gasoducto se ha caído. Y sube de 49 a 56. ¿El gasoducto qué cosa era, general? Era un choreo brasilero para que llegue a la costa del Perú y los chilenos tengan energía para Ica. Eso es lo que era. Era robo brasilero con beneficiario chileno. Efectivamente, así es, así es. ¿Y sube? Sí. No, creo que, Philip, no resiste ningún análisis. Y en el oriente, de 30 a 49. O sea, más de 50%, que encontraron petróleo, hay agua en Iquitos. ¿Tiene agua? No. Han habido o sea, es algo que es maravilloso.
podrían haber tenido, si quisieran manejar o manipular cifras, podrían ser un poquito más inteligentes para no ser tan escandalosos. ¿Es cierto? Bueno, yo calculo que alguien con la inteligencia de Urpi Torrado lo vas a poder saber explicar. O sea, la muestra debe ser al que le salvaron la vida al hijo, o sea, no sé. Algo tiene que haber pasado, porque estas son cifras fabulosas. El que cualquier gobierno suba de 30 a 45 en cualquier región. Y eso quizá podría darse en un futuro si es que la reconstrucción se haga con la debida celeridad, la debida honestidad y la debida transparencia. Es una gran oportunidad. A ver, general, le pregunto por dos cosas. El presidente primero dice que no le va a dar plata a los alcaldes porque abre la puerta de la corrupción, conociéndolos, ¿no? Conociéndolos, dice eso. Después dice que los alcaldes van a ser los protagonistas de la reconstrucción. Después dice, primero dice que no va a haber SAR anticonstrucción de la reconstrucción, primero dice que va a haber. Después rectifica a la semana y dice que no va a haber. Y ahora ha dicho que sí va a haber. Entonces explíqueme, como pa' bruto, general, ¿cómo entiende usted la explicación del presidente con respecto a la reconstrucción? ¿Quién lo va a hacer? ¿Con SAR, sin SAR, con alcalde, sin alcalde? Voy a ponerle un poquito este ejemplo para que lo conozca la población. Es hacer un parangón con los del ejército. Tener un general irresoluto, dubitativo, que va a decir, mañana ataco, y en la madrugada dice, ya no, crea desconcierto, frustración. Y vemos, no es la primera vez ese doble lenguaje en la cual avanza, retrocede, se corrige, se enmienda. Eso crea tal incertidumbre y tan indecisión. O dicen que SAR no. Y discúlpame, Philip, yo que soy de Ayacucho, ¿por qué tenemos que occidentalizar términos SAR y SAR? ¿Sabes qué? Ponle un término quechua, como dice tucuiricuy. Tú sabes los que ojos del Inca. Claro, el tucuiricuy era el que estaba en sitio al mismo tiempo, ¿no? Era como los espías, pero a ver, no le pongas el SAR, el tucuiricuy o algo. ¿Por qué siempre? Bueno, y ni tan occidentalizado, porque el zar era el rey de Rusia. Pero fíjese, Rusia, sí, en esta misma encuesta general, aquí está el cuadrito, dice, después de estas cifras fabulosas, le preguntan a la gente, en su opinión, ¿el gobierno está preparado o no está preparado para enfrentar este tipo de eventos naturales? ¿Qué porcentaje responde? ¿Cuánta gente, según estas encuestas, cuánto cree usted de la gente que dice que sí estaba preparado y que no estaba preparado? Según esto. Darle así inflarazas. No, para mí la verdad, yo voy a decir una cifra, 15%, pues diría que podría decir que la población la gente dice, preparada. El 88% no, pues, de la gente dice que el gobierno no está preparado. No está preparado. Que no está, que solamente estaba preparado el 11. Sin embargo, ese 11 es tan fuerte que lo hace subir al señor 10 puntos. Pero además, en esta misma encuesta de la misma empresa, en la misma página, al costado de Fernando Zavala Lombardi, dice: ¿siente usted que el presidente Pedro Pablo Kuczynski está liderando o no está liderando los esfuerzos contra los desastres naturales? Con un resultado tan fabuloso, reitero, sube de 25 a 41, de 30 a 45, de 49 a 56. ¿Y ahí el liderazgo cuánto sale? No está liderando 42, sí está liderando 51, o sea, la mitad del país. No juega, o sea, no compatibiliza una información con la otra porque debía ser más coherente, debía ser más convergente. Ojo al guía. Ojo al guía, tiene que hacer lo que tú haces, también el resto tiene que hacerlo. Ojo en una patrulla, claro. Si yo soy un capitán, un comandante, y Donaire está adelante, yo voy atrás de Donaire porque lo veo con paso firme. Claro, decidido a enfrentar. ¿Qué pasa con la patrulla si la mitad de la patrulla o el 42% de la patrulla dice que Donaire no desertan? O sea, toda esa media patrulla deserta porque no se siente identificado y más aún corre el riesgo de su propia vida, ¿no? Y que no se siente representado por ese jefe de patrulla que lo va a enviar a la muerte. Yo doy una sugerencia, aprovechando esta desgracia que ha pasado el Perú, reiterar que la institución más organizada del Perú sigue siendo las Fuerzas Armadas, nuestro ejército del Perú.
que aprovechemos algo para combatir la inseguridad ciudadana. Háganle una encuesta tan positiva como esta a la gente y díganle, ¿usted quiere que ese cachaco, que ese tombo, que ese milico que te ha ayudado en la reconstrucción se regrese a su cuartel o se quede cuidando tu casa, tus muebles, tus enseres, cuidándote contra los ladrones? Es la oportunidad de oro a que los militares se queden en las calles cuidando la seguridad ciudadana. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo y yo no entiendo. Yo le envié una carta un poco fuerte al presidente que las Fuerzas Armadas no es la guardia pretoriana del gobierno de turno. En ese sentido, nuestras Fuerzas Armadas deben salir y si lo pide a gritos la población, ¿por qué no sale, Fili? Tiene que salir las Fuerzas Armadas. Hasta es disuasiva ver un soldado en la calle, y lo hemos visto en Europa con todas estas situaciones de atentados, están en las calles. He estado en Luxemburgo, en Francia, todo. Hay camionetas que están como afuera. Consecuencia de la amenaza de guerra nuclear que estamos viviendo en este momento, las calles de Europa están repletas de militares. De soldados, así es, ¿no? Y lo que es más ingrato, lo que dice, por eso se repite ese dicho, el hombre en la paz se olvida de Dios y vilipendia y menosprecia al soldado, y en la guerra implora a Dios y llama al soldado. ¿Por qué tenemos hoy día tanta persecución por esa llamada comisión de la venganza y de la revancha? Por favor, ¿dónde estuvieron ellos cuando nosotros combatíamos y estaban poniendo el pecho? ¿Dónde estuvieron? De verdad esto es indignante y sigue la persecución contra los uniformados. Una barbaridad. Entonces, de verdad es indignante y ojalá tú que me estás viendo peruano, ¿cuánto damos? Hemos dado nuestros momentos, nuestros mejores años de vida de joven, dejando nuestra familia, todo para ir a combatir, para que esté un congresista, un presidente, un ministro bien sentadote, que hemos propiciado el crecimiento económico y que le han dado, mi querido Philip, la espalda, y eso es indignante. Vamos a ir a la pausa. Yo le agradezco por su presencia al general Edwin Donaire y reitero como siempre mi admiración y respeto por las Fuerzas Armadas, de los militares buenos que nos salvaron de Sendero Luminoso, que alejaron a los ecuatorianos y que en este momento siguen salvando vidas y arriesgando sus vidas en el Braille. Yo le agradezco, Philip, de verdad necesitamos periodistas, no adulones, sino que expresen su reconocimiento y su gratitud a toda esa sangre derramada, a todos esos soldados mutilados que están sin brazos, sin piernas, ciegos y sordos y que pusieron el pecho por los peruanos. Vamos.